Migala. Yo quiero hablar de la buena y lo que consideran buena o mala ficción. Y cuáles son los preceptos de una buena o mala ficción. Creo que ahí sí ya depende mucho del espectador, ¿no? ¿Qué consideran una buena o mala ficción? No. Sí, depende del espectador. ¿Por qué? Porque al final, si teníamos como... ¡Cállate, hijo de tu puta! Si teníamos este acuerdo de que al final el autor está aventando su ficción. Chupas. Y hay una interpretación por cada uno de los espectadores. Sonido de chupada, güey. No me emputo. Lo más bajo que hay en la tierra. Porque es muy bueno el... Sonido de chupada de globo. Ese no me emputo porque se me hizo reír. Me siento con un morro de la secundaria, güey, que quieres educarlo al hijo de la verga, güey. Poco. Esas son mamadas, profe. Ya mejor déjenos salir temprano. No diga mamadas, profe. Ya son las 12, ya se acabó mi gala, ya. Ya déjenos salir antes, profe. Ya. Ya se acabó mi gala, muchachos. Es la decadencia de mi gala. La decadencia. La decadencia. La decadencia de mi gala. Entonces, lo más bajo. Si hay una interpretación por parte del espectador y hay sobreinterpretaciones del espectador, pues entonces la determinación de si una ficción es buena o no viene del espectador, ¿no? Hay ficciones que pueden tener una mayor profundidad, hay ficciones que pueden generar un mayor análisis, pero la mayoría de las ficciones, hay ficciones muy pendejas que a la gente les gusta, ¿no? Es como el rollo de, no sé, o sea, de... Eren llega. No, por ejemplo, el rollo de este que maman tanto con Beastars, ¿no? O sea, que de repente ves Beastars y dices... Eren llega. Es que no le entendiste, chida, Santo. Pero es muy uyo. No, es que estás igual que con lo de Eren llega, güey. O sea, de que dices, es que es Hitler. Sí, pues está la animación de la Segunda Guerra Mundial. Ay, eres un genio. ¿Cómo te diste cuenta? Una capacidad deductiva impresionante. Con tantos crímenes ahí en la calle. Wey. Anda, Hobbit, anda, ve y resuélvelos. Es que no ¿Cómo lo iba a intuir? ¿Quién lo hubiera dicho? Ahí estaba. O sea, no la capacidad de interpretación, una capacidad hermenéutica que tiene el Hobbit. El Hobbit es el meme del morrito con su copa de vino, güey. No, pero es que... A ver, pero ese es el rollo. O sea, entiendo por qué desde tu privilegio no le entendiste a Beastars. De tu privilegio, es la nueva de hoy. Es la del día, la que sacamos en la comida. Estábamos comiendo y dijimos, es que tú no lo entiendes desde tu privilegio. Güey, y llegó para quedarse. Porque el santo es un privilegiado. No, sí, no mames. Pero el otro día estaba hablando con mi novia. Tu pequeño burguesía, no lo puedes entender. Desde mi pequeño sueldito de, como dice Samuel García, tu privilegio es que tú eres un pequeño burgués de los 70s. Órale. Sí, no, pero el otro día estaba hablando con mi novia acerca de por qué los hombres piropean a las mujeres. Eren llega. Y le conté que iba yo caminando por la calle. Eren se va. Eren llega. Iba caminando por las nubes. Eren llega. Y se va. Eren se va. Entonces me ocurre, ¿qué otros lugares podrías estar caminando aparte de la calle? Eren llega. Por el pasto, por la banqueta, sería más seguro. Eren viene tarde. De la calle, ¿no? Por el parque. Bueno, el otro día ibas caminando. Iba caminando por la calle y del otro lado de la calle iba caminando una chava en ropa deportiva, pero la ropa era muy breve. Entonces, junto a mí había unos... Entonces, como yo no la quería incomodar, de inmediato fue como, mira qué interesantes árboles, mira qué chingonas están hoy las nubes. Estaba viendo a todos lados menos a la chava. Pero junto a mí había un camión de Total Play. No es cierto, nada más por chingar, era de Easy. Chinga tu madre, Easy. Porque tus instaladores son acosadores. Esos güeyes estaban ahí junto a su carro de instalación, que no era de Total Play, era de Easy. Y como era de Easy, esos güeyes se le quedaban viendo a la chava y... Un güey estaba del otro lado de la calle, se cruzó la calle para ver más cerca a la chava y se le quedaron viendo y le dicen, no manches, mira, ay, la verga, está bien. Y hablaban entre ellos, no mames, es que mira, ay, yo sí le da, güey. Y entonces estaba hablando de eso con mi novia y me decía, no, pues es que pinches güeyes no tienen respeto. Y les digo, mira, es que el orden es la ilusión del ser humano. Mansplaining, el Hobbit de nuevo revictimizando a las No señoras. es... Que... Una vez más, otro día. No, es que... Mira, te voy a explicar por qué te acosan. Mira. Porque tú no lo entiendes por qué te acosan. No. Te voy a explicar por qué te acosan. Mi novia parecía estar bajo la impresión de que el estado natural del hombre es respetar a la mujer
y que es una decisión consciente, decir, yo voy a ser culero con las viejas y me lo voy a quedar viendo y voy a piropearle y le voy a decir cosas. Y lo que le digo es que más bien lo que ocurre es que cuando el ser humano cuando el hombre que no reflexiona mucho acerca de sí mismo y no ha estado muy en contacto con la figura femenina, banda urgida, pues, cuando ven una persona en ropas tan breves, pues algo en su interior como que se enciende, y si no tienen como la conciencia para detenerlo y frenarlo, sus propios impulsos, entonces se vuelven depredadores. Y a ella de inmediato le remitió a la narrativa de depredadores y presas de Beastars, que lo ejemplifica muy bien. Que es como, ok, tenemos que convivir en el mismo espacio, pero tú tienes una tendencia natural a devorarme. ¿Cómo van a evolucionar nuestros arreglos sociales? Bueno, hay una cuestión donde tú, por instinto, si eres un lobo, te comerías a un conejo. Y hay una cuestión social y cultural donde te han enseñado a acosar mujeres desde niño. Y todas las condiciones culturales han permitido que tú te vuelvas una persona privilegiada en el acto del acoso. Me parecen diametralmente opuestas. Yo creo que nadie le enseña a los hombres a acosar. Más bien creo que... O sea, Lorena Herrera en la tele no tiene nada que ver las encueratrices que salen en las luchas, no tiene nada que ver los culos del box. Nadie le enseña a los hombres a acosar. No, porque la morra... Estás mal, Jovi. No, porque déjalo ahí. La asistente en bikini de Broso no le está diciendo a los hombres, acósame, sino que simplemente está ahí. No, Broso la cosa. Responde. Broso es un modelo. Broso es un modelo de pertinencia de la cosa. Siéntate aquí en las piernas. Y no hay consecuencias, y no hay efectos, y no pasa nada. Déjalo ahí, güey. La televisión está buscando más audiencia. Y la manera en la que busca más audiencia, pues no es poniendo más películas de regadas y no es poniendo como más... No, ponen cosas que saben que encienden instintos naturales dentro del ser humano. No hay instinto acosador, es una cuestión cultural. No hay un instinto del ser humano para quedársele viendo el cuerpo desnudo de una mujer. Sí, pero las acciones, la falta de respeto ante eso, puedes verlo. No puedes sentirte culpable por lo que ves. Bueno, la falta de respeto... Pero las acciones que tomas al respecto y la permisibilidad que se da, eso es cultural. No estoy tan seguro. Yo más bien lo que creo es que cuando el ser humano que no reflexiona mucho acerca de sus propias conductas ve a una mujer semidesnuda en la calle, su primer instinto es reaccionar de cualquier modo. Y el modo en el que está reaccionando, esto sí es cultural, el modo en el que reacciona dentro de una sociedad que no respeta a la mujer es faltarle el respeto a la mujer. La pulsión está ahí, pero está regulada por la sociedad. La pulsión está ahí, pero la manera en la que evitas que esa pulsión se convierta en una falta de respeto es deliberando acerca de de tu propia condición y decir, ok, esto no lo voy a hacer. Ya, te le quedas viendo las nubes, te le quedas viendo Pero tienes que frenar ese instinto, pues. O sea, por eso pongo en contraste... Sí, pero el freno mi es experiencia. La sociedad. Ajá. No. Pero bueno, ¿cómo se relaciona con Beastars? Porque hay un instinto del lobo de devorar a la mujer. Ajá. Pero Legoshi hace un esfuerzo deliberado porque le importa esta coneja de no devorarla. Ajá. ¿Es lo relevante de la ficción? Ajá, que retrata muy bien la interacción entre los dos sexos. ¿Cuál era la pregunta? Veníamos del asunto de las Él decía que Beastars no tiene significado. Yo creo que sí. Yo creo que lo están buscando. O sea, lo que voy es... No, y hay una parte buenísima donde están interpretando una obra de teatro, pero obra de teatro hay un héroe y un villano. Pero en la realidad que subyace a la interpretación de esta obra de teatro, el héroe es el villano y el villano es el héroe. Y se manifiesta esta interacción a través de la obra y el guión de la obra cambia. Está bien chingón, Beastars. A ver, a lo que voy es, podemos determinar, o sea, yo con lo que iba es que depende mucho del espectador. O sea, el espectador es el que determina si es una buena o una mala ficción. Tú estás hablando de cómo definimos si es la llave cuadrada. ¿Cómo definimos si una ficción es buena o mala, no? Ajá. Eso es como... Pero siempre que hacemos ese tipo de preguntas, tenemos que establecer un sistema de comparación. O sea, ¿cuál va a ser nuestro punto de referencia para entender que una cosa es buena o que otra cosa es mala? O sea, ¿en qué momento se dijo que un clavadista que cae horizontalmente es mejor que un clavadista que cae verticalmente? ¿Te imaginas una realidad donde el panzazo es celebrado? Donde entre más agua saca, dice, excelente, clavado. Ajá. O sea, esa realidad donde el panzazo es celebrado. Entonces, tenemos que entender primero cuáles son las condiciones de interpretación para nuestra realidad, para las ficciones de nuestro tiempo. ¿Cuáles son como las ficciones conocidas por la dominante cultural y son buenas para ese mundo? ¿Y cuáles son las ficciones buenas para otros mundos?
Y ahí nos metemos con un tema muy interesante que es el gusto. Y el gusto es una cuestión que cambia de tiempo a tiempo. O sea, ¿cómo determinamos que en cierto momento de la historia estas cosas estaban de moda y son impermisibles para otros momentos de la historia? El gusto literario cambia. El gusto por las ficciones cambia. El gusto por el cine también cambia. Y las condiciones que hacen un gusto pertinente a otra, sí, son como bastante dignas de análisis. ¿Cuáles serían también las cosas buenas para ti que pueden no ser buenas para otros? Ese fenómeno se llama dominantes culturales. Ajá. La coexistencia de burbujas culturales. Burbujas de interpretación. Y coexisten. O sea, la cosa que para ti es una mierda, al Hobbit le puede mamar y viceversa. Pero más allá de las ficciones que trascienden, más allá de los arquetipos, las ficciones que trascienden no es porque responden a una época, ¿no? O sea, responden a valores, responden al arquetipo, pero, o sea, hay historias que nos seguimos contando desde hace más de 2000 años y siguen, el mito cristiano ahí está, ¿no? Es un gran relato, ¿no? Entonces, la buena ficción también podría establecerse a través de la vigencia que pueden tener, ¿no? O sea, hay obras que, no sé, de repente las analizas en su contexto de los 50, 60 y ya no son vigentes. O sea, es como el cine de oro mexicano, ¿no? El cine de oro mexicano lo ves en esa época y dices, ok, me ayuda a entender a esa época, pero de repente ves, o sea, estoy hablando del cine de oro de Pedro Infante, ¿no? Pero también ves una película como Los Olvidados, que todavía sigue teniendo mucho significado en el presente, ¿no? Entonces, el rollo de que solamente esté condicionado... El Monchis del Hobbit. ¡Viva! ¡Viva! O sea, ¿pediste todavía Monchis? No, chelas. Ya. Que no había desayunado el pobre chico. O sea, entonces, una buena ficción puede trascender, ¿no? O sea, puede trascender más allá de el espacio cultural y social donde se esté dando, ¿no? O sea, ¿por qué hay representación? O sea, ¿por qué Shakespeare sigue siendo tan vigente? Esa es como la pregunta. Mételas al congelador. ¿Por qué muchos de las obras de Shakespeare siguen siendo pues, relevantes, ¿no? Y tenemos adaptaciones de, no sé, de Macbeth con Jeremy Irons, ¿no? Sí. Y lo tratan de actualizar al contexto actual. Pero la historia sigue siendo la misma. ¿Vas a decir que soy un pinche güey quejoso, andrajoso, maloliente? Sí, también. Y quejoso. Maloliente y andrajoso, quejoso. Sí. Quejoso pero probablemente no tanto, tenemos que entender que son buenas porque son trascendentes. Son trascendentes porque son buenas. O sea, la trascendencia va a ser un parámetro de comparación. ¿Qué es lo que ha hecho a Cristo trascendente? Y que no hizo que, por ejemplo, que Buda sea tan trascendente o que Osiris sea tan trascendente. La historia de Osiris o la historia de Horus, la historia de Amon-Ra, del Rey Sol, estuvo más tiempo que la historia de Cristo en la realidad. En permeando y viviendo en la vida real de las personas. O sea, la historia de los egipcios va desde el año 3000 antes de Cristo, quizás antes, hasta bastante entrado el primer milenio de la realidad, del mundo, como lo conocemos ahora. Pero la historia de Amon-Ra ya no es la historia que nosotros nos contamos. Porque yo diría que es porque aquellos que sustentaban esa ficción desaparecieron. Pero la Iglesia Católica, Apostólica y Romana sigue existiendo. ¿Qué sería de la ficción de Cristo si no existieran las iglesias? Tenemos que preguntarnos ahí qué tanto depende la trascendencia de las historias de los sistemas de replicación y de los sistemas de canonización de las historias. Shakespeare es otro ejemplo muy interesante porque Shakespeare no existiría sin la academia. Shakespeare no existiría sin los esquemas de crítica que dicen, bueno, hay un canon literario y lo más verga en la vida es Shakespeare. Y es de lo que vamos a hablar. Y el Quijote es lo más verga en la vida. Y puede que el Quijote sí sea muy verga. Pero yo creo que el Quijote tiene unos valores literarios muy chidos. Pero que una novela de David Toscana puede tener también esos mismos valores literarios. Otros también muy chidos, muy diferentes. Pero que lo va a hacer duradero, lo que lo va a generar como un objeto eterno, no es necesariamente sus condiciones intrínsecas, sino que son condiciones sociales y condiciones históricas las que hacen que una historia dure por el tiempo. Oye, y esas mismas condiciones son las que le dan una calidad a la historia. Hay un consenso que legitima una ficción. Como trascendente. O sea, si hay un consenso, pues. Que legitima las ficciones. Y si hay un consenso, pues. O sea si hay un grupo de personas que dicen, vamos a impulsar esta ficción, como en el caso en el tiempo contemporáneo, que son los pinches superhéroes,
en la cual dicen, por necesidad económica, por voracidad económica, pues vamos a impulsar esta ficción. Oye, Y el siglo XXI, va a pasar a la historia como el siglo de los pinches cines de superhéroes.